Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Habíamos quedado aquí, ¿no? En el análisis de los calores específicos. Vamos a tratar de empezar ya para que alcancemos a ver lo del tema de hoy, que habíamos quedado un poco atrasados en la clase pasada. Estuve mirando lo de la conversación que tuvimos sobre los lubricantes, ¿no? Que por qué no se utilizaba agua como lubricante en los carros. Y resulta que, o en los motores de combustión interna. Y efectivamente el agua se utilizó como lubricante durante mucho tiempo, casi que hasta la década de, más o menos a partir ¿de qué? Hasta no hace mucho, la verdad, pero más o menos en la época de los 30 se desarrolló un fluido que se llama el etilenglicol, que es el que se suele utilizar como refrigerante en los... ¿Cómo se llama, profe? Etilenglicol. Etilenglicol. Es un tipo ¿de qué? De alcohol, etilenglicol. Que se mezcla con el agua para alterar, perdón, que tiene las capacidades de alterar la temperatura de ebullición y la temperatura de congelamiento del agua. Entonces, básicamente en un refrigerante lo que se busca garantizar es que lubrique el sistema, ¿no? Entonces recordemos que un motor tiene piezas móviles, se tiene las bielas, tiene superficies en contacto como lo que sería el pistón sobre el cilindro, ¿no? Entonces esos anillos, si no está bien lubricado, eso puede presentar algún desgaste. Y otras piezas móviles que también, sí, todo lo que es el eje el eje de levas, bueno, todos los balancines, todo eso debe estar bien lubricado para que funcione bien. Otras características de los refrigerantes en los carros es que deben garantizar que sea anticongelante, ¿no? Bueno, entonces en lugares muy fríos se busca que el fluido refrigerante siempre esté en unas condiciones en donde no se vaya a congelar debido a las bajas temperaturas. Entonces ahí viene el cuento de ese de que sería, por ejemplo, un refrigerante 10W50 o cosas así, ¿no? Un aceite lubricante de 10W50, entonces el W quiere decir que trabaja en invierno, y este 50 también garantiza de que va a trabajar en el verano. Entonces, pero bueno, eso no es mi experticia, no es el campo de mi experticia. Otra característica del fluido refrigerante es que sea anticorrosivo, entonces que evite la corrosión en las superficies, lo cual con el agua no se lograba. Recordemos que el agua tiene una capacidad de incentivar la corrosión. Y efectivamente lo que había mencionado, ¿no? Que la temperatura del agua de ebullición era muy bajita para las características de funcionamiento del carro. Entonces se podía presentar pérdida del fluido refrigerante si había algún tipo de fuga por las altas temperaturas. Entonces, por tal motivo no se utilizan el agua como fluido refrigerante, sino que se utilizan sustancias que tengan la capacidad de lograr todas esas características, ¿no? Entonces, que tenga un punto de ebullición alto. Entonces, el etilenglicol tiene 197 grados a temperatura ambiente, a la presión atmosférica, perdón, de temperatura de ebullición. Que tenga buen comportamiento anticongelante, que tenga anticorrosivo, que sea antiespumante, entonces evitar siempre espumas para evitar, bueno, también evitar particulados en el fluido.
El agua, si no es agua destilada o algún tipo de ese, pues puede tener algún tipo de sales que pueda presentar algún daño en el equipo. Entonces, pero efectivamente el agua como fluido refrigerante sí tiene las mejores características, ¿sí? Es el que más tiene la capacidad de absorber energía, pero pues no tiene la capacidad de garantizarme todos esos otros comportamientos, ¿no? Entonces, que lubrique bien. El agua a altas temperaturas tiene una densidad, una viscosidad mucho más baja que la de los aceites, entonces no tiene esa misma capacidad de humedecer las paredes de un equipo de esos. Entonces, hay que considerar todos esos datos que de pronto dejamos por fuera en la clase pasada. ¿Bien? Si quieren, si se interesan más por el tema de fluidos refrigerantes, busquen, hay una norma, que es la norma, ¿qué la anoté? Creo que es la SAE J300. Entonces, ahí se habla de cómo es el uso de aceites lubricantes. ¿Listo? Sabe que es la Sociedad Americana, no, Sociedad de Ingenieros de Society of Automotive Engineering. ¿Listo? Entonces, Sociedad de Ingeniería Automovilística, algo así. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos con el tema de CPs, que vamos un poco atrasados. Entonces vamos a empezar a analizar cómo se calcula el calor específico en gases primero. Y vamos a considerar particularmente gases ideales. Entonces nosotros habíamos planteado por allá atrás una ecuación, ¿no? Que decía que la energía transferida a un sistema se puede determinar mediante una variación de la temperatura en una masa de determinado valor, multiplicado por un coeficiente de proporcionalidad que se llama calor específico, ¿no? Entonces, habíamos dicho que, o mejor dicho, que el calor específico es igual a la cantidad de energía necesaria que me produce un cambio unitario de temperatura en una masa unitaria también. Bueno, lo que pasa es que en gases se pueden presentar dos posibilidades. Entonces, empecemos primero por el análisis del calor específico en un sistema o en un proceso a presión, proceso a volumen constante. ¿Listo? Es con volumen constante. Ok, entonces en un proceso a volumen constante, planteemos aquí nuestro sistema. Entonces imaginémonos nuevamente un tanque rígido, que es el sistema a volumen constante por excelencia. Entonces coloquemos aquí un tanque rígido. Y planteemos nuestro análisis de primera ley. Entonces tenemos aquí, planteamos nuestra frontera. ¿Sí? Y sobre ese tanque nosotros vamos a aplicar una cantidad de energía. Entonces vamos a decir que sobre ese tanque nosotros vamos a aplicar aquí una cantidad de energía en forma de calor. Ok. Listo. Entonces vamos a colocar aquí una cantidad de energía. Supongamos que es calor, pero podría ser también trabajo, por ejemplo, un trabajo eléctrico. Pero lo importante es que no desarrolla trabajo de frontera. Entonces vamos a considerar que aquí hay un calor que entra. Y vamos a mirar qué es lo que sucede con la primera ley. Entonces, si hacemos el análisis de primera ley, vamos a tener que la variación de la energía del sistema, en este caso, ¿de qué manera está interactuando con los alrededores? Muchachos. ¿De qué manera está siendo la interacción de energía con los alrededores aquí? Como transferencia de calor, profe. Solamente esta transferencia de calor, ¿no? Entonces, aquí yo le coloqué esta transferencia de calor. Va a ser la única forma de energía que se está desarrollando acá. Una energía que entra, ¿sí?
y menos un trabajo, pero en este caso no tenemos ningún tipo de trabajo. Entonces, trabajo, trabajo neto, que no existe en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso esto es 0. Y esta variación de la energía del sistema vamos a considerar que es únicamente una variación de la energía interna de ese sistema porque estamos desconsiderando la energía cinética y la energía potencial. ¿Listo? Fijémonos en algo. Este calor que yo tengo acá también lo puedo expresar mediante un calor específico más que multiplica una masa por un determinado delta M. ¿Sí? Entonces, si nosotros reescribimos esto que tenemos acá, quedaría lo siguiente. Vamos a dejar esto en función de unidades específicas, entonces multiplicaríamos por la masa, delta U minúscula, ¿sí? Sería igual a el calor específico por la masa por un diferencial de temperaturas. ¿Sí? Entonces estas masas se cancelarían. Ahora, si analizamos esto a nivel diferencial, infinitesimal, perdón, quedaría que la derivada de U va a estar dada por un coeficiente de proporcionalidad que me multiplica a la derivada de T. ¿Listo? De tal manera que esta ecuación que tenemos aquí queda como que el calor específico para un sistema cerrado o un sistema a volumen constante se determina mediante la derivada parcial o mediante la derivada, perdón, de U con respecto a T. Perdón, T. Siempre y cuando mantengamos el volumen constante, ¿no? Entonces, para el volumen constante, nosotros tendríamos esa ecuación y, por lo tanto, nosotros a esta energía le asignamos un subíndice B. Entonces, aquí queda definido lo que se llama un calor específico a volumen constante. Calor específico a volumen constante. Profe, Espera, ¿eso qué quiere decir? Que la totalidad de, bueno, en primer lugar, que la totalidad de esta energía, todo este calor, se transfirió eh, al interior del sistema, ¿no? Es como si yo hubiera hecho acá, toda esta totalidad de esta energía fue transferido al sistema que yo estaba evaluando. ¿Sí? Coméntame. O sea, este calor que fue de entrada se me convirtió en una variación de la energía del sistema. Y por lo tanto, yo podría decir que hay una cantidad de calor, ¿sí? Que el calor específico o volumen constante está definido mediante este análisis de primera ley en un sistema de volumen constante como la variación de la energía interna en función de la temperatura cuando el volumen permanece constante. ¿Sí me voy a preguntar algo? profe, yo le iba a preguntar, era que yo había visto calor específico C con índice sub, o sea, con el índice de la P. ¿Eso qué Sí, significaba? ya vamos a mirar. Ajá. Ah, vale. Entonces, fijémonos, entonces en un gas podemos tener este ejemplo, ¿no? Que tenemos un sistema que se mantiene a volumen constante, ¿no? Ahora vamos a mirar qué sucede en un sistema donde lo que es constante es la presión. En un proceso donde lo que es constante es la presión. Entonces, agarramos acá, dibujamos nuestro sistema de presión constante por excelencia, que es el sistema cilindro-pistón. Eh, entonces, agarramos acá, dibujamos nuestro pistón y vamos a hacer exactamente el mismo análisis. ¿Listo? Vamos a suministrarle una cantidad de energía a ese sistema. Entonces,
¿Listo? Tenemos aquí una cantidad de energía que se le está suministrando a este sistema. Bueno, mi sistema es este de acá. ¿Sí? Entonces, escribamos nuestra ecuación de primera ley y vamos a decir que este va a ser un proceso a presión constante. ¿Listo? Bueno. Entonces, ese sistema a presión constante, pues únicamente va a tener aquí el efecto de la presión atmosférica. Y vamos a mirar cómo queda la ecuación de la primera ley. Entonces, de la ecuación de la primera ley, nosotros tenemos que esta energía que se está transfiriendo a este sistema, se está utilizando primero para producir un cambio de la energía interna, un cambio de la energía del sistema. ¿Y que eso era igual a qué? Pues, ¿de qué maneras pueden interactuar aquí el sistema con los alrededores? Con este calor que estaría entrando. ¿Sí? ¿Y qué más? El trabajo que El se trabajo. genera. En este caso, la frontera sí puede moverse, ¿no? Entonces, aquí va a haber un trabajo que está saliendo. ¿Sí? Cuando nosotros reacomodábamos aquí los factores, ¿cómo era que quedaba el calor que sale? O mejor dicho, sí, ¿cómo era que quedaba el calor que sale? Perdón, ¿cómo era que determinamos este calor que entra en un proceso de expansión isobárica? Bueno, lo podemos volver a desarrollar aquí. ¿Sí? Entonces, si esta expansión es a presión constante, pues esta ecuación, ¿sí?, de trabajo de frontera quedaría P por el diferencial de volúmenes. ¿Sí? Y ¿cuánto era que quedaba ese análisis? Bueno, si aquí desconsideramos el efecto de la energía cinética y potencial, pues este término acá también se vuelve únicamente la variación de la energía interna. Entonces, cuando reacomodamos estos elementos, ¿cómo era que quedaba? ¿Qué era lo que quedaba? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver. La masa multiplicado por la presión, Por la presión, por el No, diferencial por de la volúmenes. No, por un delta H. por el diferencia de entalpías, ¿no? O sea, nuevamente, yo voy a tener esto acá. Esto yo lo podía expresar como P2V2, porque la presión es la misma, menos P1V1. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando yo paso esto para el otro lado, estaría sumando sumaría U1, pero U2 más P2V2 menos U1 más P1V1. Y eso, cuando yo reagrupaba esos términos, me quedaba que era como si estuviera multiplicando la masa por H2 menos H1. ¿Sí? Entonces, revisen eso en la clase pasada, que eso está ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos acá por lo que teníamos de la definición de calor específico, nosotros podríamos decir que esto era igual a un calor específico que multiplica a una masa por un delta T, ¿sí? Y que eso quedaría igual a la masa por un delta H. Las masas se cancelan y me queda que el calor específico que se determina en un sistema a presión constante va a ser igual a C. Bueno, si lo miramos nuevamente a nivel infinitesimal, quedaría como si fuese de H de T en un proceso a presión constante. Y por lo tanto, en este tipo de casos, a esta variable se le asigna el subíndice P, que quiere decir que sería el calor que necesitaría ese sistema si se estuviera expandiendo a presión constante para aumentar su temperatura en 1 grado. Hacemos lo siguiente. Ahora vamos a analizar esto desde el punto de vista no analítico, sino aquí de lo que ocurre en el sistema. Supongamos que yo tengo estos dos sistemas y los estoy analizando al tiempo, ¿sí? Y yo tengo una fuente de energía que le va a proporcionar energía a ambos sistemas. ¿Listo? ¿Cuál de estos dos sistemas se va a calentar más rápidamente?
si yo le suministro la misma cantidad de energía? ¿El sistema cerrado a volumen constante o el sistema cerrado a presión constante? El sistema El volumen cerrado. constante. ¿Pero cuál? ¿A volumen o a presión El de- constante? El de arriba. Sí. El de volumen. ¿No? Porque toda la energía que yo le estoy suministrando se está convirtiendo en un cambio de la energía de mi sistema. En este caso de acá, una parte de la energía que yo le estoy suministrando al sistema, una parte de la energía de entrada del sistema, efectivamente se va a utilizar para producir un cambio del estado de mi sistema. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos que esta parte de la energía de entrada se convirtió en un cambio de energía del sistema y el restante pasó derecho para desarrollarme un trabajo de frontera. ¿Listo? Entonces, parte de la energía de entrada me produjo este trabajo y parte de la energía de entrada me produjo este cambio de estado. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en sistemas a presión constante, yo necesito una mayor cantidad de energía para producir el mismo cambio de temperaturas. Y eso se da porque una parte de la energía en un sistema a presión constante que se pueda expandir, pueda desarrollarme un trabajo de frontera, una parte de la energía de entrada se va a disipar en forma de desarrollo de un trabajo. Entonces, ¿cuál de los dos creen que es mayor, CP o CB? CP. Recuerden, CP va a ser mayor, ¿no? Porque es una cantidad de energía para producirme un cambio de temperaturas. En el caso del CP se determina mediante una relación de entalpías y temperaturas, y en el caso de CB, una relación de energías internas y temperaturas. Entonces, efectivamente, CP mayor que CB. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a mirar cómo se relacionan estas dos variables. Entonces, para mirar cómo se relacionan, pues simplemente hacemos un análisis de la entalpía. En la clase anterior habíamos definido la entalpía como una propiedad de combinación de propiedades, PV. Y esa relación de propiedades yo la podría expresar de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué pasa si yo realizo la derivada de este sistema? ¿Sí? Entonces vamos a derivar esta ecuación. Entonces nos va a quedar que dH es igual a du. Y otra cosa. Vamos a considerar que esto es un gas ideal. ¿Sí? Entonces, si esto es un gas ideal, ¿esto queda igual a qué? A U más qué. MRT. En Perdón, realidad perdón. RT, ¿no? Porque aquí está RT, volumen sí, sí, sí. específico. Correcto, correcto. RT. Qué pena. Entonces, si nosotros queremos derivar esta entalpía, pues va a quedar que la entalpía es igual a la derivada de la energía interna más esto de la derivada de esto sería una constante, entonces la primera derivada se da 0 y la segunda derivada sería R de T. ¿Sí? Si yo paso y agrupo esto a este lado de la ecuación de H menos du igual a RT, y después divido todos estos términos por T, por dt, me queda que dH sobre dt menos du sobre dt es igual a R. ¿Esto qué es? El CP. Y esto acá El sería CP. el CB. El CU. CB. Ajá. CP. CB. Entonces nos queda la ecuación que es CP menos CB es igual a la constante del gas. Pero, Y a esta, esa R es universal, ¿no? no, constante del gas. Del ¿Sí? gas. Recuerden que la universal es si yo le coloco aquí un subíndice U. Ya. ¿Sí? Listo. Entonces a esta ecuación que tenemos acá se le llama como la relación de Mayer.
Mayer, que es el mismo que les mencioné más atrás en una diapositiva, que se llama Julius von Mayer. Trabajó en el análisis de gases ideales y en el desarrollo de la ecuación del comportamiento de la energía en un sistema, de la conservación de la energía. Entonces, esto también se puede escribir en términos molares. Entonces, si lo pasamos a molar, es como si estuviéramos multiplicando todo por la masa molar, ¿sí? Si multiplicamos todo por la masa molar, esto nos queda Cp molar menos Cv molar es igual a la constante universal. Y ahí sí, esta es la otra forma de esta ecuación de Mayer. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que sea? ¿Qué quiere decir que sea molar? Que esto quedaría como en unidades de kilojulio por kilomol Kelvin. Aquí es kilojulio por kilogramo Kelvin. Y aquí utilizaríamos la constante del gas y aquí la constante universal. Entonces son estas dos ecuaciones que me describen la relación de Mayer. Creo que ir multiplicando la anterior por la masa molar. Masa molar, sí. Ajá. Entonces, multiplicando cada uno. sí, entonces Cp molar es igual a Cp por la masa molar. Listo. Y lo mismo, la constante del gas, o mejor, la constante universal, es igual a la constante de cada gas multiplicado por su masa molar. ¿Listo? Bueno. Existe otra relación que suele utilizarse en termodinámica, o otra ecuación que se utiliza en termodinámica que me relaciona estas dos variables, ¿sí? Entonces, y es la siguiente, se llama, normalmente la van a encontrar en los libros como gamma o como kappa. Y lo que me indica que es una relación de calores específicos, ¿sí? ¿Esto cuánto debe dar? Mayor, menor o igual a 1. Mayor que 1. Mayor que 1, ¿no? Entonces, Sí. esto siempre va a dar un valor mayor a 1, porque en gases nosotros tenemos que el Cp siempre va a ser mayor al Cv. Ok. Y a esto se le denomina como coeficiente de expansión adiabática. De expansión adiabática. Sí, expansión o de dilatación adiabática. Adiabática porque sea aislada térmicamente. Sí, esto va a ser un concepto que de pronto lo van a ver en Termo 2, pero por ahora dejémoslo como coeficiente coeficiente de relación de calores específicos, también puede ser, ¿sí? Listo. Entonces, coeficiente de relación de calores específicos. Más adelante, cuando veamos el capítulo de entropía, vamos a ver que esto es importante. Bueno, entonces, esto es lo que ocurre en gases. En gases nosotros vamos a tener dos valores de calores específicos. Uno, si el proceso ocurre en un proceso a volumen constante. Y otro calor específico que está asociado a un proceso que ocurre a presión constante. En el proceso a presión constante, ese calor específico está determinado como una relación de entalpías sobre una relación de temperaturas. Y en un proceso a volumen constante está determinado como una relación de energías internas por una relación de temperaturas. Entonces son dos formas de determinar esta cantidad de energía que me produce un cambio de temperatura de 1 grado. Bueno, ahora miremos qué sucede en líquidos y en sólidos. Entonces, en líquidos y en sólidos, pensemos entonces que tenemos aquí un sólido hipotético, ¿sí? Y que ese sólido tiene una frontera. Listo. Y a ese sólido le vamos a suministrar una cantidad de energía en forma de calor. Entonces, este es mi sistema, un sólido o líquido. Y hacemos su balance de energía. Entonces, el balance de energía de este sistema nos dice que la variación de la energía del sistema es igual a una cantidad de calor que estaría entrando
Y aquí hay trabajo. No, porque no se estaría moviendo en ninguna frontera, En a menos sólidos que se nosotros forme el sólido. en sólidos nosotros podemos considerar que el trabajo que sale es aproximadamente cero, ¿no? Porque se consideran que son sustancias incompresibles, ¿sí? Entonces, como se consideran sustancias incompresibles, van a presentar una variación de volumen que es aproximadamente cero, ¿sí? Entonces, como tienen una variación de volumen que se aproxima a cero, su trabajo realizado de frontera es mínimo, ¿sí? Ahora, de todas formas, las sustancias, los sólidos, se expanden, ¿no? O sea, por ejemplo, el típico ejemplo de los puentes, ¿no? El material de los que está hecho los puentes tiene una variación de su volumen debido a la dilatación de los cuerpos, ¿no? Ustedes no se han dado cuenta que cada vez que ustedes van a pasar por un puente, hay como una especie de, pues, imagínense que este es el puente, ¿sí? Aquí usted va a entrar al puente y el puente tiene, antes de que entre, tiene como aquí un encaje, ¿no? Como unas muelas en acero que encajan unas en otras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así se han dado cuenta? El carro pasa por encima y suena. Eso sí, cada vez que usted va a pasar por un puente, usted tiene que pasar por encima de eso. Esto lo que hace es que me garantiza que la expansión de ese puente se pueda realizar de manera libre, ¿sí? Entonces, en un día muy caliente, el acero del puente o el propio hormigón del puente puede presentar una expansión y esa expansión hace que el puente se mueva en un sentido o en otro, ¿sí? Eso es necesario para que no vayan a acumularse fuerzas de compresión en el puente, ¿sí? O bueno, o fuerzas que se puedan liberar esas fuerzas de manera adecuada, ¿no? Dadas por compresión en el sistema. Entonces, estos durante el día que está caliente, un día caluroso, esto va a tener aquí una holgura mínima y por la noche cuando se enfría todo el ambiente, pues esto va a tener una holgura mayor, ¿sí? Entonces, eso permite que el puente no vaya a tener una acumulación de esfuerzos en esto. Probablemente ustedes, los que estén viendo todavía de pronto, ustedes están viendo ahorita Profe, en resistencia de resistencia se ve materiales. eso. Efectivamente, eso le iba a decir, profe, que Sí, a veces nos explican que hay una parte del puente que sí se deja completamente segura, sí. asegurada, digamos, al Ajá. piso, pero del otro lado no se puede dejar así, Normalmente, precisamente por la expansión de los cuerpos. normalmente el puente se coloca aquí como, ¿cómo es que se coloca cuando es rígido? Así, y acá se coloca así. Un Sí, patín. así, algo Eh, así. eh, Eso quiere decir que este extremo del puente permite un movimiento dada la dilatación térmica, ¿sí? Y ese término de dilatación térmica ustedes lo deben estar trabajando en resistencia de materiales, ¿no? Ahora, En vigas más que todo. sí, exacto. Entonces, la primera parte de resistencia de materiales uno ve eso que es. eh, Carga axial. ah, bueno, entonces, lo que pasa es que en términos termodinámicos, esa variación de volumen es tan insignificante que no me presenta un trabajo representativo, ¿no? No es una cantidad de trabajo representativo para la cantidad de energía las cantidades de energía que estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un puente, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esta energía que tenemos acá, uh, a ver cómo lo planteamos. Bueno, digamos lo siguiente. Normalmente un sólido aquí va a estar expuesto a ver, desarrollamos la ecuación mejor. Desarrollamos la ecuación toda mejor. Entonces vamos a colocar cómo es la variación de la entalpía en un sólido o en un líquido. Eso ya lo miramos en la parte de relaciones termodinámicas, la alcanzamos a mirar un poco. La entalpía en un sólido o en un líquido, entonces coloquemos la ecuación de la entalpía, U más PV, ¿sí? Si nosotros queremos determinar variaciones, entonces nosotros vamos a decir que esto va a ser igual a DH, es igual a DU,
más BDP más PdV, ¿no? Entonces, en sistemas, aquí en sistemas a presión constante, entonces, imaginémonos que esto está aquí expuesto exclusivamente a la presión atmosférica. Entonces, un sólido que esté sufriendo un proceso a presión constante. Bueno, antes de mirar esa particularidad, miremos lo siguiente. Aquí yo les había dicho que en sólidos y líquidos las variaciones de volumen son despreciables, ¿no? Entonces, este término tiende a cero. ¿Sí? Estas variaciones de volumen tienden a cero y nos quedan únicamente las variaciones de entalpía como esto que tenemos aquí. ¿Sí? Estas variaciones de entalpía se van a dar por una variación de la energía interna más un BDP. ¿Sí? En el caso en el que el sistema esté a presión constante, ¿sí? Entonces cuando esto está a presión constante, para un sistema a presión constante, este término se hace ¿cuánto? Se hace cero, ¿no? Porque yo no voy a tener variaciones de presión. Entonces, en un sistema de presión constante yo voy a tener en un sólido o en un líquido que las variaciones de entalpía son iguales a las variaciones de energía interna. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo un proceso de compresión en donde la presión esté variando significativamente, espera un segundo. Ok, ya me acuerdo. ¿Sí? La presión acá, el volumen es el mismo, y esto sí. Entonces, nuevamente yo puedo expresar esto de la siguiente manera. Entonces, ¿será que las expreso así? Sí, ya. Entonces, yo puedo aproximar estas variaciones de entalpía. Espera que me confundí acá. ¿Por qué me está faltando un término ahí? Segundo. Entalpía. Ya. Qué va. Bueno. Entonces, si nosotros desarrollamos nuestra ecuación de la primera ley, es que me había faltado esto. En un sistema, en un líquido o en un gas, este término se hace cero, entonces el calor, que sería lo que tendría yo acá, entonces esto lo puedo igualar a M por delta U, ¿cierto? Igual al calor específico, que multiplica a M por delta T. Si analizamos esto desde el punto de vista infinitesimal, nosotros vamos a tener entonces que este calor específico va a ser igual a una variación de la energía interna por una variación de la temperatura. ¿Sí? Y esto va a ser independiente si es a volumen constante o a presión constante. ¿Sí? Si es a presión constante, simplemente yo no voy a tener una variación de volumen y pues todo sólido y todo gas va a ocurrir en un sistema a volumen constante, ¿no? Entonces, es independiente de lo que esté sucediendo, ¿no? Obviamente, los fluidos y lo que les decía, el volumen puede cambiar, pero es una variación muy mínima en ese sentido. Entonces, normalmente este calor específico en líquidos y sólidos se dice que el calor específico Cp es aproximadamente igual al calor específico Cv. Entonces, por ejemplo, para el agua, yo tengo aquí algunos datos. El Cp para el agua, pero entonces coloquémoslo aquí en términos molares, el Cp molar para el agua es aproximadamente, ¿dónde era que lo tenía? Aquí. 75,3 kilojulios por kilomol Kelvin. Y el Cv para el agua, esto 25 grados, ¿sí? Entonces a 25 grados, el Cv va a ser 74,5.
Entonces, efectivamente, cuando yo caliento el agua a volumen, a presión constante, él me va a presentar una leve expansión, ¿no? O sea, siempre que yo tenga un, un, una cantidad de agua, cuando yo la caliente, él me presenta una leve expansión, ¿sí? Lo cual me hace que el CP sea ligeramente mayor, así yo lo tengo en un sistema en volumen definido fijo, ¿no? Entonces, una cantidad de energía un poco mayor en el sistema de volumen a presión constante, por lo que hay una leve expansión de ese sistema, pero que se puede considerar que son despreciables y por lo tanto iguales el CP y el CB en sólidos y líquidos. Ahora sí, haciendo una particularidad del comportamiento de la entalpía en sólidos y líquidos, nosotros tenemos que la variación de la entalpía se puede dar mediante una variación de la energía interna más un volumen específico que multiplica una variación de presiones. Ahorita que hagamos el ejercicio del parcial, vamos a darnos cuenta de que esta contribución de este término es muy pequeña, ¿sí? Y que eso lo podemos aproximar entonces si nosotros reemplazamos aquí este du por lo que teníamos acá, ¿sí? Entonces, du es igual a C por delta T. Entonces, nosotros tendríamos para un sistema, yo puedo también definir esto de la siguiente manera. Encontramos esto para acá un poco. Esta ecuación yo la puedo definir como un C promedio por un delta T, por un dt, más un B por dP. ¿Sí? En el caso de un sistema a presión constante, un sistema a presión constante, este término se elimina y la única variación de entalpía se da por una variación de temperatura que sería equivalente al mismo valor de energía interna, la misma variación de la energía interna. Ahora, para un proceso, sistema, o para un proceso mejor, pues coloquemos aquí más bien cambiemos sistema acá y colocamos proceso. Aquí para un proceso isotérmico a temperatura constante, ¿cómo quedarían las variaciones de la entalpía? ¿Cómo creen que quedan? Sería 0, ¿no? Fijémonos que las variaciones de entalpía es esto de acá, ¿no? Tiene un componente que varía en función de la temperatura y un componente que varía en función de la presión. ¿Sí? Entonces, si yo mantengo un proceso a presión constante, pues únicamente va a tener este término que me puede hacer variar la entalpía. Si yo tengo un sistema a temperatura constante, ¿cómo puede variar la entalpía? Puede variar por el efecto Diferencial de presión. Puede variar por el efecto de una presión, ¿no? Ajá. Entonces, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en una bomba. En una bomba, yo estoy aumentando la entalpía de un fluido, ¿sí? Gracias a una variación de la presión de ese sistema. Ahora, si yo estoy calentando un cuerpo, yo estoy a presión constante, yo estoy produciendo un cambio de la temperatura, un cambio en la entalpía de ese cuerpo debido a un cambio de su propia temperatura. Entonces, son dos conceptos diferentes que se pueden presentar aquí. Y otra cosa, una entalpía determinada en un punto específico, ¿sí? Entonces, recordemos que la entalpía determinada para un valor de temperatura y un valor de presiones, yo lo puedo aproximar a la entalpía en la condición de líquido saturado, evaluado a una temperatura T, más un volumen que multiplica un volumen de líquido saturado a la temperatura T, que multiplica a una relación de presiones, que sería la presión que yo estoy evaluando, menos la presión de saturación al valor de temperatura que yo tenga acá. Ahorita vamos a mirar eso en el desarrollo del ejercicio. Y vamos a mirar que los efectos de presiones, si estamos trabajando a presiones muy, muy bajas, por debajo de, qué sé yo, megapascal tal vez, ese efecto de la presión en el valor de la entalpía es casi que insignificante. Entonces, para concluir,
Los sólidos y líquidos se consideran que son sustancias incompresibles, entonces no desarrollan trabajo de frontera cuando están expuestos a una cantidad de energía, o se considera que es aproximadamente nula, ¿no? O es cero, por lo que esa expansión de esa frontera es muy pequeña. Entonces, la variación de la energía del sistema se puede dar exclusivamente por una cantidad de energía que yo le estoy suministrando en forma de calor, ¿sí? Y que para producir ese cambio de la temperatura de ese cuerpo, se utiliza un calor específico que es casi que igual si se considera a presión constante o a volumen constante. El cálculo de la entalpía para un proceso, para un sólido de un líquido, se determina de esta manera, ¿no? En el caso de los líquidos, nosotros podemos decir que la entalpía del líquido es aproximadamente igual a la entalpía del líquido saturado a este valor de temperatura, más lo que estaría proporcionando de variación la presión, ¿no? Entonces sería un volumen específico a esta misma temperatura en la condición de líquido saturado por la diferencia de presiones que se esté trabajando en el sistema. Ahora, esta variación de entalpías que teníamos acá, sacábamos esta derivada, eliminábamos este término porque se considera que es incompresible, no hay variaciones de volúmenes en líquidos y sólidos, y nos queda una variación de la energía interna, que depende de la temperatura, y una variación de B por dP, que quedaría en función de una variación de presiones. Entonces yo puedo tener variaciones de entalpía en líquidos y sólidos debido a una variación de temperatura o una variación de presiones, ¿sí? Si el proceso es isobárico, yo tengo que la variación de la entalpía es igual a la variación de la energía interna, y yo lo puedo determinar simplemente por el C promedio multiplicado por un dP. Y si yo tengo un proceso isotérmico, como lo que ocurre en una bomba, las bombas no le están entregando calor al flujo de agua, sino que únicamente están aumentando su presión. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahí es que la entalpía del fluido que está pasando a través de la bomba está siendo aumentado por un efecto de un aumento de la presión y no un efecto de la temperatura. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre esto? Que ya vamos a empezar a hacer el ejercicio. Demoramos más de lo que esperaba, pero... entonces vamos a desarrollar el parcial desde el punto de vista de la primera ley de la termodinámica. El parcial lo desarrollamos solo y exclusivamente desde el punto de vista de un análisis de propiedades, ¿sí? O sea, lo que yo les pregunté en el parcial fue, oiga, determíneme la variación de la energía interna, determíneme la variación de la energía interna entre un punto 1 y un punto inicial y un punto final de un sistema termodinámico. Pero no, en el parcial, nosotros no vimos cómo fueron esas interacciones de energía del sistema con los alrededores. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos aquí a nuestro ejercicio nuevamente del parcial. Nosotros habíamos visto, entonces teníamos aquí nuestro estado. ¿Sí? ¿Qué tipo de interacciones de energía tiene este estado con sus alrededores? Calor. Una cantidad de calor porque la resistencia está por fuera de mi frontera, ¿no? Entonces, al estar por fuera de mi frontera, la resistencia estaría suministrando calor y no trabajo. Si estuviese dentro del sistema, estaría realizando trabajo y no calor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay un calor que está entrando acá. Y ese calor me estaba produciendo una expansión de este sistema hasta llegar a una presión que yo había determinado que era de 5 megapascales, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter con esta parte de esta salida de fluido porque se volvería un sistema abierto, ¿no? Únicamente vamos a analizar cómo fueron las interacciones de este sistema con sus alrededores cuando yo lo calenté desde las condiciones ambientales hasta un vapor, una mezcla de líquido-vapor a 5 megapascales. Vamos a mirar cuánta fue la energía suministrada. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ir al parcial, al desarrollo del parcial. Miramos acá. Este era nuestro proceso, ¿no?
Entonces, como les dije, no nos vamos a meter con el proceso 3-4, que era este proceso aquí.